¿Acaso se puede probar la existencia de Dios? Bueno, hay varias pruebas de la existencia de Dios. Yo creo que primero sería bueno decir algo de cuáles son esas pruebas y después decir para qué sirven y para qué no sirven. Y esas pruebas que se han hecho a través de la historia dependen sobre todo, primero, de cómo uno piensa que se puede probar algo. La mayor parte de las pruebas de la existencia de Dios comienzan con los datos de los sentidos. Yo veo que hay un mundo, yo veo que hay una bella creación, veo que hay una realidad bien compleja que no puede haber surgido de otra manera, y entonces digo, tiene que haber un Dios que la hizo. El famoso argumento viejo de eso es de un señor que va por un desierto, se encuentra un reloj y sabe que ese reloj no puede haber salido solo, y entonces sabe que hubo otra persona que pasó antes y dejó el reloj. Sí. Si vemos un mundo que es mucho más complicado que el reloj, sí, pues entonces podemos decir, bueno, algo tiene que haber, alguien tiene que haber creado ese mundo. Ese es un tipo de prueba. Precisamente por esa relación entre filosofía y teología de la que hablábamos antes, sí, hay algunas personas que han pensado en el campo filosófico que los sentidos no nos dan verdadero conocimiento, que los ojos nos engañan, que los oídos nos engañan, ¿verdad? Que el verdadero conocimiento tiene que ser un conocimiento puramente intelectual que no tenga nada que ver con los sentidos. Y entonces hay algunos argumentos que tratan de probar la existencia de Dios en base no a lo que yo veo, sino al pensamiento. Eso es más complicado, no quisiera dar detalles, pero se llama generalmente el argumento ontológico de la existencia de Dios. Y lo que hace ese argumento es más o menos decir que la palabra misma Dios requiere su existencia, de igual manera que la palabra triángulo requiere 3 lados. Yeah. Esos son los argumentos fundamentales. El argumento que muchas veces se llama cosmológico porque empieza con el mundo, sí, y el argumento supuestamente llamado ontológico que empieza con el conocimiento. Dicho todo eso, me parece que hay que decir que cualquier Dios cuya existencia se pueda probar es un ídolo. Es decir, que si yo de alguna manera puedo sacarme de la cabeza la existencia de Dios, describir cómo es Dios y todo eso, ese Dios no es un Dios soberano, que en realidad me domina a mí en lugar de yo dominarle a ella. Es un Dios que yo puedo crear. Esas pruebas son útiles para deshacer algunas de las dudas de alguna gente que tiene, alguna persona, de que no hay Dios, no me puedes probar que hay Dios, y uno puede usar esas pruebas, y se han usado así varias veces. Pero si pasamos de ahí a pensar que esas pruebas son descripción de quién es Dios, hay que tener cuidado. Porque ese Dios, por ejemplo, el mismo Dios del reloj, si yo creo que porque pasó ahí un reloj, tiene que haber uno detrás de eso, y por eso porque hay un mundo, tiene que haber también un Dios detrás de ese mundo. Ese Dios no es necesariamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. De modo que esa prueba puede servirle para abrir un poco el campo, para que la gente esté dispuesta a escucharme, para pensar, pero no debo pensar que de veras, así seguro, absolutamente, he demostrado la existencia de Dios. O sea, si te entiendo bien, aparte de estas pruebas filosóficas y teológicas, el conocimiento de Dios viene entonces a través de un encuentro con Dios. Exactamente. Es experiencial. Exactamente. El conocimiento de Dios, en cierto modo, es como el conocimiento de una persona. Ahí me pueden decir que hay un señor que se llama Pablo Jiménez. Me pueden decir que ese señor trabaja en la oficina de los discípulos en Indianápolis. Me lo pueden describir. Me pueden hacer cuadros. Me pueden contar historias. Pero yo no conozco a Pablo Jiménez hasta que me encuentro con Pablo Jiménez y hablo con él. Y lo mismo sucede en el caso de Dios. Todas esas otras cosas me pueden decir que sí, que hay un ser supremo, ¿verdad? Una realidad última, pero de ahí a conocer quién es Dios no se puede conocer mediante esos argumentos. El conocimiento de Dios entonces tiene que venir en un encuentro personal con Dios. Y eso también es revelación. ¿Qué importancia tiene la doctrina de la creación para la teología cristiana?
la doctrina de la creación es de absoluta importancia para la doctrina cristiana. Por eso es que el credo empieza diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. O sea, es un punto básico de la fe. Fundamental, porque de la doctrina de la creación depende cómo nosotros entendamos el mundo en el cual vivimos y a nosotros mismos. Si nosotros entendemos que el mundo que está alrededor nuestro es creación de Dios, y recordamos aquello de que dice el Génesis, que vio Dios que era bueno, entonces nos relacionamos con ese mundo de una manera. Si creemos que el mundo es sencillamente una equivocación o una cosa mala o un fenómeno que sencillamente sucedió, entonces ese mundo no tiene por qué tener ninguna importancia para nosotros. Claro, parte de ese mundo somos nosotros mismos, nuestros propios cuerpos. De modo que la doctrina de la creación tiene que ver no solamente con el mundo físico, sino también con el mundo humano. Como cristiano yo creo que tú eres criatura de Dios, y eso me obliga a mí a relacionarme contigo de cierta manera, que no tendría que hacerlo si yo pensara que tú eres sencillamente un fenómeno que apareció o un accidente o algo así. O sea que Dios no solamente crea cosas, sino creó la sociedad como tal. Dios crea todo cuanto existe, es creación de Dios. Claro, hay que recordar que hay también una doctrina del pecado y la caída, que la sociedad está corrompida, ¿verdad? Y eso es otra cosa. Pero hay que comenzar por la bondad de la creación. Esa es la primera cosa. Segunda cosa que creo que es importante es que la doctrina de la creación no es cuestión de oposición a otros modos de entender el origen de las cosas, que son modos que las ciencias usan y demás. En realidad, en la historia de Génesis, por ejemplo, se cuenta la creación 2 veces. Y esas 2 veces no son exactamente iguales. Exacto, en el capítulo 1 se habla de la creación, y en el capítulo 2, 3 y 4 se vuelve a contar con otro tipo de detalle el mismo evento de la creación. Y en un caso, Dios crea primero a los animales y por último crea al ser humano, varón y hembra. Como corona de la creación. En el otro caso, Dios crea primero al hombre, después crea a todos los animales y por último a la mujer. Eso quiere decir que no se pueden tomar esas historias, ni una ni la otra, como una descripción literal, cronológica de que así fue como Dios lo hizo 1, 2, 3, 4, porque las dos no concuerdan. Lo que es más, la gente que dice que cree en la creación literal del Génesis, no creen en el Génesis, creen en una especie de combinación que se han hecho ellos en la mente de las dos historias, porque es imposible creer las dos, es imposible pensar, sí, Dios hizo primero a los animales y después al ser humano, y sí, Dios también hizo primero al hombre, después a los animales y después a la mujer. Ese es nada más que un caso. Eso quiere decir que lo importante de ese Génesis no es los detallitos. Lo importante de esa historia de Génesis es el hecho de que Dios crea toda esta multiforme creación con animales, con plantas, con astros, todo eso, y lo crea con un propósito. Que esto no es sencillamente un accidente. Me parece que ese es el primer paso. La dificultad que hay con la famosa teoría de la evolución no es si fueron millones de años o no. El problema con la teoría de la evolución es que esa teoría piensa que el mundo ha evolucionado en base de la sobrevivencia del más apto, que el más fuerte gana siempre y que el más débil se destruye. Eso sí es contrario al Evangelio. Ese punto de que al fin y al cabo en el mundo el que manda es el más fuerte y el que gana siempre es el más fuerte, y que no hay un amor de Dios que va ayudando al débil y demás. Pero con respecto al tiempo, el Génesis no trata sobre eso. Otro problema que tiene la doctrina de las teorías de la evolución es que afirma que la personalidad sale de lo que no era persona. O sea, que las relaciones humanas, la humanidad, el amor sale por accidente porque unos gases se combinaron. Exactamente. Bueno, y ahí el Génesis me parece que está bien claro, ¿verdad? La relación es absolutamente necesaria. En el Génesis Dios va diciendo cada vez que crea una cosa que es buena, que es buena, que es buena. La primera cosa que Dios dice que no es bueno
es que el hombre esté solo. Y entonces crea todo un grupo de primero animales y después la mujer, ¿verdad? Para que haya sociedad, para que haya comunidad, para que haya relación. Si te estoy entendiendo, entonces estamos afirmando que la creación es una verdad teológica, no necesariamente científica, pero una verdad teológica. Exactamente, exactamente. Y que nos ayuda a entender el mundo todo teológicamente. Y estamos criticando la doctrina o las ideas sobre la evolución porque, aunque son supuestamente científicas, tienen base teológica también. Hay ciertos aspectos ideológicos, al menos, ciertas interpretaciones de la realidad que no tienen nada de ciencia, ¿verdad? Son una manera de presuponer que el mundo se gobierna mediante ciertas reglas, que eso no está probado, ¿verdad? La otra cosa que creo que es importante recordar es que dice el credo que Dios es creador del cielo y de la tierra. El otro credo dice de todas las cosas visibles e invisibles. Dios es creador no solamente de las almas, sino de los cuerpos. Dios se ocupa no solamente de las almas, sino también de los cuerpos. Dios se ocupa, se interesa no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Una visión integrada, entonces. Exactamente. Y por eso es importante otra vez, un solo Dios, un solo creador, una sola creación, ¿verdad? Una sola realidad. ¿Qué nos dice la teología cristiana acerca del ser humano? Bueno, nos dice muchas cosas otra vez, ¿no? Esto es nada más que un resumen muy breve. Me parece que lo primero que dice la teología cristiana acerca del ser humano es que el ser humano es criatura de Dios, creada para tener relación con Dios y con otros seres humanos. Como te decía hace un momento, lo primero que Dios dice que no es bueno en la creación es que el hombre esté solo. De modo que el ser humano es ser, vamos a ponerlo así, es un ser abierto, es un ser incompleto, no en el sentido malo, sino incompleto en el sentido de que eso le permite relacionarse con otros seres humanos, con Dios. O sea, que el ser humano no ha sido creado por Dios para vivir en soledad, sino para vivir en comunidad. En comunidad. La Escritura nos dice también que el ser humano es un ser que ha sido creado para, en cierto modo, representar a Dios en el resto de la creación. Hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza y señoree sobre las, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el concepto de mayordomía. Ahí viene la mayordomía. La mayordomía es precisamente la función del ser humano en el resto de la creación. La mayordomía no tiene que ver nada más que con dinero, como pensamos en la iglesia, o con tiempo. Es toda la manera como administramos toda esta preciosa, compleja, multiforme creación de Dios. Quiere decir entonces que la ciencia es buena, siempre y cuando se use para la buena administración de esa creación. Los conocimientos, todos los que se vayan descubriendo, son buenos porque nos ayudan a esa administración. Si los usamos para mal, para destruir la creación, para destruirnos unos a otros, entonces no. Pero el conocimiento en sí, Dios nos ha dado la mente también. La otra cosa que creo que es importante decir con respecto al ser humano es que el ser humano es un ser que es tanto físico como espiritual, que esas dos cosas no se pueden separar, que el espíritu solo flotando por ahí no es un ser humano, que el cuerpo solo muerto tampoco es un ser humano, sí. Que lo que nos hace humanos es precisamente esa unión, ¿verdad? Es esa unión de que nosotros tenemos algo que es físico, sí, y algo que no lo es. De igual manera que decimos al principio que Dios es el creador del cielo y de la tierra, sí, lo visible y lo invisible. Dios es el creador de este ser humano que en cierto modo es visible y en cierto modo es invisible. Si te entiendo bien, entonces lo que yo como ser humano haga en términos espirituales afecta mi cuerpo físico, y lo que yo haga en términos físicos afecta mi relación con Dios y mi espiritualidad. Indudablemente. Y uno de los errores doctrinales que muchas veces se han cometido, y es que es importante poner una de esas cercas, es pensar que lo físico siempre es la causa del pecado y lo espiritual es la causa de lo bueno. Y eso no es cierto. La avaricia, aunque sea el cuerpo que la practica, es el alma quien la concibe, quien la dirige. El odio
Sí. No es una realidad física, ¿verdad? De modo que esas dos cosas van bien juntas. Y el ser humano peca cuerpo y alma, y el ser humano se salva cuerpo y alma. Entrando a este punto, ¿nos puedes decir algo acerca del pecado? Porque hay personas que piensan que el pecado no existe y hay otras personas que piensan que todo es pecado. El pecado es todo lo que se interponga entre nosotros y la voluntad de Dios para nosotros. El pecado es a la vez personal y estructural. Pecado es que yo haga una cosa que no deba hacer. Pecado también es que la sociedad se organice de tal manera que no me permita a mí hacer lo que debo hacer. De manera que el pecado es tanto personal como estructural. Para dar un ejemplo, si yo odio a una persona sencillamente porque su color de piel es distinto, yo estoy pecando. Pero si yo participo de una sociedad donde, aunque yo no odie a nadie de otro color, la sociedad me permite a mí avanzar mientras la otra persona vive sufriendo, estoy participando de una realidad pecaminosa. Exactamente. Y hay que, si vamos a luchar contra el pecado, tengo yo que luchar tanto contra mi propio racismo como contra ese racismo estructural que hace que otras personas sean oprimidas o que no tengan oportunidad.